Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Nomás te partes un diente, Luisa. Son las 8:06 de la mañana y estamos en este lunes 4 de junio ya en Primer Movimiento, en la transmisión no solo de Radio UNAM, sino de TV UNAM, con Luisa Iglesias. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, Juana Inés. Sí, mastiqué un dulce muy fuerte y creo que me rompí 2 muelas, 2 de 3 que ya... Una ya estaba rota, las otras 2 son las que me acabo de lastimar un poquito. Apúrate porque ya va a salir de vacaciones de odontología y a ver qué vamos a hacer. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? Nada más para recordar. Las vacaciones de la UNAM empiezan coincidentemente el viernes 29. Ajá. El viernes antes de las elecciones, para que entendamos todos. Bueno. Pero bueno, por lo pronto vamos todos a trabajar. Recuerden que nosotros, independientemente de los tiempos y los calendarios universitarios, nunca descansamos. No, sí descansamos, sí, ya. Pero hacemos relevos. Sí descansamos. No, sí, la semana pasada algunos estábamos muriendo y el equipo salió al rescate. Hay muchísimo que seguir conversando esta mañana, gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Hay por ahí algunos cumpleañeros a los que les mandamos muchos abrazos, ahora les decimos quiénes. Hay también quienes dicen, a ver, pero que ¿por qué no hablan mal de China? En efecto, algo que no sé si se mencionó en esta conversación fue que justamente Estados Unidos y China son los 2 países que producen, mayores niveles contaminantes. Según yo sí se mencionó. Claro que se mencionó. Mariano Huerta, ayer fue su cumpleaños, nos piden una canción, vamos a, ya pasamos su petición a la gerencia, como dirían los clásicos. No sabemos qué va a suceder. Pero bueno. Creo que le dijo Vania que la canción se va el viernes de complacencias. Pero el viernes ya no es su cumpleaños. Siempre es su cumpleaños, siempre hay algo que dice Frida que pero además es una canción de A Perfect Circle, y si es de A Perfect Circle la canción que pide. Si se me permite un brevísimo comentario al respecto, hay un festival de música alternativa llamada Force Fest, el cual el día de hoy tiene su preventa, igual que muchos otros festivales, que no todos necesariamente tienen que ser organizados por OCESA, gracias, y al fin no monopolizar el mundo de la música. Y justamente la banda alternativa de A Perfect Circle, llamada Tool, esta banda de Maynard James Keenan, posiblemente es el gran estelar de este festival. Todavía no lo anuncian, y si no me equivoco lo van a anunciar antes del viernes, o sea, así van a que vender podríamos los boletos festejarlo sin dar el cartel. Esa es lo que ahora se hace con estos festivales. Se ha realizado con el festival Notfest, con el festival Hell and Heaven Fest, con los de rock más que con los de pop. ¿Qué uno va y a ver qué sale? Pues generalmente ya si te sigue la tambora, pues allá tú. Hay una tendencia interesante, ¿no? Decía, a ver, hemos visto que en los últimos 5 festivales se presentan estas bandas, entonces revisa, y también es parte de la tradición de los que eran justamente admiradores de las viejas estaciones de rock y que decían, a ver, yo puedo ver, por ejemplo, que el tour de qué banda les gusta, la que quieran. El de Nine Inch Nails, por ejemplo, que viene al Corona Capital. Yo veo que Nine Inch Nails tiene su tour de Estados Unidos, Latinoamérica, y más o menos puedo calcular que va a estar en Texas el día que viene más o menos el Festival Corona, y entonces los fanáticos empiezan a ver y dicen, a mí se me hace que esta banda va a participar en este festival. Y eso es un poco también de la emoción justamente de ver a muchas bandas reunidas en un espacio tan grande. Ahora habrá que preguntarnos cómo va a estar la seguridad, cómo vamos a apoyar a la comunidad que vive en estos otros lugares, que no se trate nada más de la fiesta por la fiesta y la basura por la basura, ¿no? Pero bueno, que ese ya, nada más porque ya va a ser el Día del Medio Ambiente y hay que hablar de todos esos temas. Pero pues sí, que se quede la canción para el viernes. Hay que decir que ahora que hablabas tú del Día del Medio Ambiente, que se celebra mañana, que se conmemora mañana, estuvimos hablando con la gente del SUSMAI, del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente, Academia e Interinstitucionalidad, o algo así, Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Hay que decir que estuvimos platicando con Leticia Merino, su titular, y pues nos dio 53
líneas de acción que se están pidiendo para los candidatos, lo mínimo que se tendría que hacer y que se tendría que contemplar, no durante el sexenio y varios más, pero a partir de mañana, ¿no? Y vale la pena revisarlos, no sé si ya están en redes. Valdría la pena revisarlo para saber bien también qué es lo que debemos exigir, cómo nos debemos de portar y de qué hablamos cuando hablamos de urgencias ambientales, Miguel Ángel. Sí, justamente, y hablamos con Giancarlo Delgado Ramos, que organiza este Seminario Internacional de Ciudades y Cambio Climático, que se complementa con esta visión intelectual, artística, cultural de el medio ambiente y el cambio climático, las sociedades en cambio que prácticamente afectan a todo el planeta, con una gran cantidad de investigadores, de pensadores que trabajan interrelacionados en proyectos que se tocan de una manera transversal. Muy, muy, muy interesante. Vale la pena descargar el podcast. Empezaremos esta segunda hora con música. Sí, tendremos un poco de música para seguir hablando de todos estos temas. Vamos a escuchar al cantautor, arreglista y compositor colombiano Juan Pablo Vega, un treintón que tiene muchísimo éxito con de hecho, Ricky sí es Martin, un treintón con mucho éxito. Alejandro Sanz, Paulina Rubio, toca con muchos de ellos. Y vamos a escuchar de las olas. Anda, vamos a ver. Desde entonces todo estuvo claro. Me parece verte allá a mi lado. Despejaste todas mis rutinas, alegrándome la vida. Y ahora no hago más que hablar de ti, como lo hace la nostalgia, que en recuerdos viaja muy dentro de mí. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Me quiero escapar muy lejos de aquí, salir a buscar un rastro de ti. Te quiero abrazar, mas nunca olvidar, como lo hace la nostalgia, que en recuerdos viaja muy dentro de mí. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Me quiero escapar muy lejos de aquí, salir a buscar un rastro de ti. Te quiero abrazar, mas nunca olvidar, como lo hace la nostalgia, que en recuerdos viaja muy dentro de mí. Primer movimiento. Es
increíble, por supuesto, todo lo que sucede en nuestra universidad, la pluralidad, por supuesto, sonora, gracias a los que están escribiéndonos. Sí, por ahí nos comentaban si esta música sí, si esta no, si Gorila, si Juan Pablo Vega, cuántos artistas y cuántas voces caben en la universidad. Eso es lo importante, porque así como está Juan Pablo Vega, también está Juan Pablo Villa, y así como está Juan Pablo Villa, también está Ariel Guzik, y así tenemos de todo en esta estación. Al rato vamos a tener heavy metal japonés, que me encontré por ahí. Heavy metal japonés. Bueno, no sé si sea, yo creo que sí es como metalero, pero ya lo dirán ustedes también, que saben más. Porque está el K-pop, pero ese es coreano. No. Esta es otra cosa. No, todo el tema es que utilizan instrumentos tradicionales. Ya lo escucharán. Nada más, ¿cómo se llama? Para ir anticipando. No, está bien, no anticipemos. No, además tú pretendes que yo me acuerde de algo que escuché ayer. Te estoy diciendo que veo un partido de béisbol que ya lo había visto y no me di cuenta. Estábamos haciendo algunas recomendaciones fuera del aire de qué podíamos ver, qué podíamos leer para esos fines de semana que de pronto el calor parece que está consumiendo todo nuestro ser hasta aniquilarnos. Y bueno, pues ya se las estaremos contando en unos minutos. Si les parece bien, por lo pronto, vámonos a nuestra nota internacional. En un segundito más los invitamos a que hagan comunidad con nosotros en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y por supuesto en el teléfono 55 36 43 39. Hay que aprovechar para felicitar a Luis Méndez, a @Donfito, que nos dice que no lo hemos felicitado. No, bueno, pues si nadie nos avisa. Perdón, Don Fito, felicidades. Que su cumpleaños, cumple sus primeros 60 años y que no digamos nada de la tambora porque es sinaloense, ¿no? Yo lo único que digo es que si uno quiere ir a un festival heavy metal y lo sigue la tambora, pues aquí se va a poner por lo menos ecléctico. Mientras más mejor. Ahora sí, ya vámonos a la nota internacional. Primer movimiento. Nota internacional. El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de México, Canadá y la Unión Europea. El impuesto es de 25% para el acero y 10% para el aluminio. La medida se aplicará desde el 1 de julio. En respuesta, el gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que impondrá aranceles a productos de Estados Unidos y también presentará una demanda ante la Organización Mundial de Comercio y ante el Mecanismo de Resolución de Controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como el TELECAN. La Unión Europea también anunció que impondrá aranceles y presentará demandas ante la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos por los aranceles al acero y el aluminio, también contra China por obligar a las compañías europeas instaladas en el país a ceder la propiedad intelectual. ¿A cuánto dijimos que estaba el dólar en 19.92. 19.92, y seguramente si en este momento lo volvemos a buscar ya va a ser 19.93.4. ¿No? Ya mejor ni siquiera, ahora vamos a ver qué está pasando por ahí. En el caso justamente de nuestro país, la Secretaría de Economía anunció medidas equivalentes contra productos estadounidenses como láminas de acero y tuberías, embutidos, chuletas de cerdo y salchichas, arándanos, uvas, manzanas, algunos quesos y lámparas. México es el principal comprador de aluminio de Estados Unidos y el segundo mayor comprador de acero. Esta información es cierta, lo vamos a corroborar en un momento más y sería muy importante. Sí, vamos a hacer un análisis de las declaraciones y notas relacionadas con políticas arancelarias y exportaciones, cómo distinguir amenazas de realidades y las reacciones de los diferentes gobiernos. Está con nosotros Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, un colaborador habitual del Primer Movimiento. Hola, Andreu. Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Qué gusto que nos acompañes, querido Andreu, en esta cabina. Ya pasaron algunos días de esta noticia, que lo primero era el shock, pero había también que darle tiempo para ver qué iba a ocurrir, qué respuesta se tuvo de los demás países y qué hacemos con toda esta información. ¿Cómo podemos arrancar un tema tan denso como este? Tienes mucha razón al decir que es un shock, porque la verdad es que en principio las predicciones era que no iba a haber, que no iba a ser, no iba a pasar esto, que se iba a reconducir las negociaciones y por lo tanto ha sido una sorpresa. Se dice que Trump es la pesadilla de los analistas porque juega mucho con la impredictibilidad y realmente es muy difícil encontrar a veces líneas coherentes a su proceder. Tenemos que tener en cuenta, creo, dos cosas importantes cuando estamos de contexto general, cuando estamos hablando de este inicio de guerra comercial. Sí. Por un lado, hay que
ver al libre comercio como algo con muchos matices, en el sentido de que no es ni bueno en sí, ni malo en sí, ni porque ahora Trump esté en contra pasa a ser bueno, ni lo era tan malo cuando antes parecía que era algo impulsado casi unilateralmente por Washington. Y al mismo tiempo hay que entender que si algo es discernible en el proyecto político-económico de Trump, es que Trump quiere competir con el resto de potencias mundiales como una más. De hecho, Trump implica de alguna forma el fin de la excepcionalidad. Estados Unidos ya no se cree tan especial, sí se cree superior, sí sigue el supremacismo, pero se está reduciendo el excepcionalismo. Ya no se cree que tenga que regirse por leyes distintas a las demás. Y por eso entra en competición, y eso es otra cosa muy, muy espectacular de lo que está pasando, con todos sus aliados a la vez. Con México, Canadá, la Unión Europea y con China. Eso sí también es algo que sorprende porque aparentemente va contra las leyes básicas de las negociaciones, el hecho de empezar tantos frentes a la vez. Pero el tema con China todavía no tiene repercusiones como las está teniendo, por ejemplo, con México y con Canadá, ¿o sí? ¿O ya empezamos también por ahí? Sí se está empezando a calentar mucho, sobre todo porque lo que está pidiendo Estados Unidos a China son dos cosas que China muy difícilmente va a dar. Por un lado está pidiendo el fin. China siempre ha tenido una relación con el comercio muy vinculada al comercio internacional, evidentemente, pero muy nacionalista en muchas cosas y un nacionalismo interesante, porque lo que exigía China era muchas veces transferencia tecnológica respecto a la inversión extranjera en un plazo de 10 años. Y eso es lo que la administración de Trump ahora mismo quiere acabar en sus relaciones con China. Y además también otra cosa que han dicho los chinos, y es muy importante, ha sido algo también de memoria histórica muy, muy trascendental, han dicho que ellos no van a repetir el error de Japón en el 85 con los acuerdos Plaza, cuando Japón se vio forzado a revaluar su moneda y luego, bueno, pues de ahí viene la crisis tan larga de Japón, ¿no? Porque al revaluar la moneda hubo políticas monetarias laxas por parte del Banco Central, crecieron unas burbujas, estallaron y luego tenemos Japón, que había sido la gran potencia emergente de los 80 y dejó de serlo desde principios de los 90. ¿Ese movimiento del dólar es algo semejante? Es semejante en el sentido de que lo que está exigiendo Estados Unidos a China es parecido en parte a lo que exigía a Japón en su momento y que Japón cedió porque forma parte de su alianza militar, que no es lo que no pasa con China. China está dispuesta a hacer concesiones importantes, pero no tan importantes como tirarse un tiro en el pie como hizo en su momento Japón. ¿Esta dualidad de exportaciones e importaciones en materia de acero y aluminio va en los dos sentidos o es muy inequitativo en el sentido de que la industria a la que México surte es muy distinta de la que Estados Unidos surte a México? Tiene sentido la represalia que ha hecho Estados Unidos y tiene sentido también la represalia que ha hecho México en el sentido de que, respecto a la Unión Europea también, en el sentido de que Estados Unidos importa más de la mitad de su acero y su aluminio, y el sector que va a salir seguramente más perjudicado de Estados Unidos, el sector productivo de Estados Unidos que va a salir más perjudicado es el sector agrícola. Y por ahí han ido también. Incluso hay una cosa muy interesante que ha hecho el gobierno mexicano y también la Unión Europea va por ahí, que es que no solo han atacado un sector tan importante como el agrícola, sino que concretamente están atacando distritos electorales del Partido Republicano que son susceptibles de sentir la presión de las represalias del gobierno mexicano y son susceptibles de que eso se traslade en unas llamadas a los representantes y en una presión del Congreso hacia la Casa Blanca. A ver, en este todos contra todos que estamos discutiendo aquí, pasando primero por China, damos la vuelta a la Unión Europea y preguntarnos también cómo estaba la Unión Europea para recibir noticias como las que le tocó recibir el fin de semana pasado, porque tampoco es que la Unión Europea esté haciendo las mejores cosas y tomando las mejores decisiones, que eso es algo que así se ha visto en los últimos meses y me atrevería a decir años. Ha sido muy impactante para la Unión Europea. La Unión Europea ya viene preparándose para algo así en el sentido de que y eso tiene que ver también con ¿Están viendo su destrucción desde hace mucho tiempo o cómo? Desde el verano pasado hubo ya la advertencia de Merkel de decir, nosotros nos estamos dando cuenta de que Estados Unidos ya no es un aliado fiable y que por lo tanto los acuerdos, el quid pro quo de la relación con Estados Unidos no está funcionando y eso nos tenemos que preparar para que los europeos, dijo concretamente, tomen el destino en sus manos. Fue como una declaración de independencia geopolítica.
Y de alguna forma ahí hay que entender que la Unión Europea es un gran, junto con China, es un gran exportador mundial, y además cuando decimos Unión Europea como exportador realmente estamos hablando de Alemania, sobre todo porque sabe exportar productos con mucho valor añadido tecnológico que casi nadie más sabe hacer, y arrastra al sur de Europa en muchos sentidos con esta maquinaria exportadora. Y en relación a Estados Unidos es importante tener en cuenta que el pacto hasta ahora era que Estados Unidos tenía unos fuertes déficits comerciales y a cambio el resto del mundo aceptaba el dólar como moneda de reserva internacional. De alguna forma este pacto ya tuvo una modificación muy importante a principios de los 70 con Nixon, cuando Nixon cancela la equivalencia entre oro y dólares. Y ya en ese momento Nixon consideró que al hacer esto iba a demostrar que no hacía falta estar vinculado al oro para que el dólar fuera la principal moneda. Y de alguna forma la historia le dio algo de razón y se puede interpretar que Trump está haciendo la misma apuesta. Está apostando al hecho de que, aunque se acaben estos pactos por los que Estados Unidos permite déficits comerciales a cambio de que el dólar sea la moneda de reserva internacional y se financien estos déficits comerciales, si se acaba esto, igualmente cree la administración Trump, el dólar va a seguir siendo la moneda de reserva internacional. Hay que ver, porque evidentemente lo de Nixon también tuvo muchas consecuencias. Tuvo la consecuencia de que los europeos empezaron su proceso de convergencia monetaria, tuvo la consecuencia de que los países productores de petróleo empezaron también su lucha por subir los precios porque sentían que el petróleo había quedado muy devaluado por los petrodólares, con lo que habrá que ver qué consecuencias tiene todo eso. Sí, bueno, cualquier comparación con Nixon necesariamente tiene que pasar por y cómo terminó Nixon, ¿no? Pero eso es otra historia. Hay un asunto de proteccionismo de Trump que también pasa por esta imagen. El otro día escuchaba una conversación entre dos analistas y decían es que fulano es el mayor porrista de Trump. Y decían, no, el mayor porrista de Trump es Trump, ¿no? Y hay una cosa de proteccionismo que pasa por una soberbia enorme de decir yo lo puedo arreglar todo y yo voy a acabar con años y años en los que se ha abusado de nosotros, ¿no? ¿Por qué se compran? Su problema con los alemanes se concretó en por qué compramos automóviles alemanes, por qué importamos automóviles alemanes si nosotros los hacemos. O sea, sí tiene una cosa muy del pasado, muy de los años 50, que ya no funciona en una estrategia global, sobre todo en una estrategia, no sé cómo lo veas tú, que se juntan y se confunden la geopolítica con la economía, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha permitido y ha dado prebendas y ha negociado teóricamente de manera desventajosa para sí, adquiriendo al mismo tiempo un montón de poder y un montón de jerarquía sobre otros países, ¿no? Entonces, al momento en que Donald Trump lo ve como si fuera un tendero, ¿no? Y dice, no, me estás vendiendo muy caros los frijoles y entonces no me salen las cuentas, yo voy a cosechar mis propios frijoles, pues entonces ya todo el esquema geopolítico se viene abajo también. Se resiente muchísimo y tiene que ver con que Trump tiene que responder a una base electoral a la que se han hecho promesas, y también efectivamente tiene mucho que ver con esta nostalgia por el pasado económico de Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que a principios de los 60, 1 de cada 4 trabajos en Estados Unidos era un trabajo del sector industrial muy bien pagado. Actualmente no llega ni al 10% de los trabajos de Estados Unidos, y además la mayor parte de la recuperación de 2010 se ha dado en trabajos del sector servicio muy mal remunerados. Con lo que, de alguna forma, Trump es el primero, después de muchos, realmente, yo diría incluso que es el primer presidente no wilsoniano, es el primer presidente que no quiere impulsar la inversión extranjera del capital estadounidense en el exterior, sino que quiere repatriar capitales, quiere reindustrializar Estados Unidos para satisfacer a esta base electoral a la que le ha prometido buenos trabajos y le ha prometido una vuelta a este pasado industrial. El problema va a ser si se pueden tener las dos cosas a la vez, si se puede tener
esta reindustrialización y mantener la hegemonía geopolítica, o si esta reindustrialización va a ir en detrimento de la hegemonía geopolítica. Lo que más o menos ha dejado entender la administración Trump es que le gustaría mantener las dos cosas, pero en cualquier caso, si se tiene que prescindir de una de las dos, está preparada para prescindir de la hegemonía geopolítica. No quiere la hegemonía geopolítica a este precio. ¿Cuándo ha sido la marca central del expansionismo propagandístico la inversión fuera de Estados Unidos? Digamos, la llegada de otras empresas ha sido la ambición, no sé, de Alemania en América Latina, las giras de los primeros ministros para que no solo se conozca la industria, sino el idioma, la cultura del gobierno francés, porque se conozca la historia y la cultura, ¿no? Y, sin duda. Estados Unidos se repliega en ese sentido. Se repliega y además reproduce una época. Siempre los paralelismos históricos son algo forzados, pero sí se reproduce una época después de la Primera Guerra Mundial en la que sí hubo en parte, no en el caso de la inversión extranjera, pero sí en el caso de la gestión de la hegemonía geopolítica, un replegamiento que implicó un caos que fue uno de los motivos por los que se precipitó la Segunda Guerra Mundial. Estos temas están interesantísimos. Preguntábamos si teníamos más tiempo porque todavía nos falta Canadá, todavía nos falta México y nos falta el futuro de este terrible... Este fin de semana, ¿qué pasó fin de semana? ¿Qué después si empezamos con el tema de Justin Trudeau para ir acercándonos más a nuestro país y llegar justamente al fin de semana? Vámonos con Canadá. Bien, de nuevo, la sorpresa con Canadá es el carácter de alianza tan intenso. Y además no solo el carácter de alianza intenso que se está cuestionando con estas medidas, sino el hecho, y aquí también otra vez de alguna forma ha desconcertado a los analistas y a los críticos, de que hay un principio en la política exterior económica y sobre todo en la política interior de la administración Trump, que es el principio del prejuicio racial. Y uno no se imaginaba que los canadienses se iban a tratar igual de duros. Uno imaginaba que en principio iba a ir por partes, ¿no? Iba a tener un trato muy duro con México y luego iba a reajustarse con Canadá y con la Unión Europea. Acuérdense. Sí, bueno, había una serie de memes de Justin Trudeau, literal, con esta cara de corazón roto de ¿pero por qué a mí? Que bueno, Justin Trudeau, a ti también te toca, ¿no? Pero ¿qué pasaba justo con esa sorpresa de realmente nadie esperaba que a Canadá le tocara como le tocó? Nadie esperaba sobre todo que fuera todo a la vez, o sea, que fuera un contra todos al mismo tiempo. Y es realmente difícil imaginar qué lógica puede justificar una estrategia de este tipo. En el caso de Canadá, además. Una lógica hospitalaria. Sí, claro. Sí, de justicia, ¿no? Sí, pero ¿cómo? A ver, ¿y en principio, hay una Canadá? historia larga con Canadá, porque fíjense que incluso a principios del siglo XX estaba la idea de que el presidente Taft, que estuvo del 8 al 12, tenía la idea de que la firma del acuerdo comercial con Canadá, y la justificó así ante su opinión pública, y fue un fracaso luego porque fue demasiado explícito, la firma de un acuerdo de comercio con Canadá iba a ser el preludio de la anexión de Canadá a Estados Unidos, en el sentido de que por las afinidades culturales y por el nivel de interacción económica entre Canadá y Estados Unidos iba a ser imposible que un acuerdo de libre comercio no derivara posteriormente en una anexión. Y ha sido una historia siempre complicada en este sentido, la de Canadá y Estados Unidos, y vamos a ver. Supongo que tiene mucho que ver también con el hecho de que Trudeau implica también una alternativa ideológica, y ahí pueden haber jugado muy fuerte las afinidades ideológicas, ¿no? En el sentido de que dar un buen acuerdo a un presidente aparentemente liberal progresista podía tener consecuencias hacia el propio electorado. Castigar esto podía también animar al propio electorado conservador estadounidense. En la gustada sección de las teorías de la conspiración, por ahí se podía leer en diferentes blogs y en muchas columnas este otro tema de lo que está haciendo Donald Trump justamente con decisiones como la de Justin Trudeau, con lo que está pasando con la Unión Europea. Todo es un plan macabro, nótese que puse entre paréntesis teoría de la conspiración, para presionar a los otros países para que todos ahora sí que le echen montón a México y que digan lo que se le va a hacer a México, todas las políticas espeluznantes que se le hacen a México están justificadas, vénganse para acá.
Yo no creo que esta teoría de o sea, como todas las cosas económicas, como decir, si usted se viene para acá, yo no le voy a poner estos impuestos tan feos, pero si no, va con todos. No creo que vaya por ahí, pero sí creo que el caso de México es muy diferente al resto de lo que ocurre en el mundo. Aun cuando estas medidas son muy radicales, lo que va a ocurrir en nuestro país puede que sea distinto. ¿Cómo nos va a ir a nosotros, por ejemplo? Ahí había dos, digo que las dos han fallado, ¿no? Pero había dos hipótesis. Una, que al principio iban a ser muy duros con México por ser el socio débil de los grandes socios comerciales de Estados Unidos, y además un socio muy dependiente. Y la otra era que iban a ser duros con China, porque China es la que, a pesar de que cumple con los márgenes que permite la Organización Mundial del Comercio, tiene muchas prácticas nacionalistas de subsidio, tiene ahora el plan Made in China 2025, que consiste en hacer un paso de gigante en la tecnología china, ¿no? en empezar a producir muchísimo más productos de valor agregado. En el caso de México, que yo por lo que he hablado con economistas y financieros que estaban vinculados, que estaban siguiendo muy cerca esta negociación, ha habido mucha sorpresa, y ha habido mucha sorpresa porque todo el mundo entendía que la racionalidad era conseguir un acuerdo que salvara la cara para las elecciones actuales y para las de noviembre, y no había esta idea. Quizás ha podido haber influido mucho las encuestas en México, porque aparentemente las encuestas parecen marcar una tendencia tan clara hacia un posible ganador que ya lo que pudiera hacer Trump con este gobierno ya no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido porque ni servía para apoyar a los partidos más pro Estados Unidos de México, ni tampoco servía para garantizar que este acuerdo luego se cumpliría bien. Y puede ser que haya hecho un cálculo diciendo, mejor vamos a pactar con la siguiente administración, que parece claro quién va a ser, y así ya no pagamos el costo de haber apoyado a una administración saliente que tiene muy pocas posibilidades de influir en la siguiente administración. ¿Y qué pasa al interior de Estados Unidos? Porque necesariamente al encarecer ciertos productos o al limitar las importaciones se encarecen ciertos productos, más bien. Salió en algún momento Wilbur Ross, el secretario de Comercio, a decir que no iba a pasar nada, y traía una lata de Coca-Cola y una de sopa Campbell's, y se hizo unas bolas espantosas con todos los números. Y terminó sin poder comunicar nada y nada más dando lugar a cualquier cantidad de memes y demás. Pero ahí hay, o sea, es real que va a haber productos que se van a encarecer adentro de Estados Unidos. Eso, ¿qué haces con eso? De por sí ya los índices de aceptación de Donald Trump andan por el 40% en una baja histórica. Y con todo, y que les ha ido bien económicamente y laboralmente y tal, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo van a trabajar adentro? El cálculo que probablemente han hecho al asumir, evidentemente, este posible aumento de costos en determinados productos, porque las cadenas de valor están ya tan integradas internacionalmente que, evidentemente, uno no se puede aislar, y este tipo de ataques tienen un costo interno, tienen un efecto boomerang. Pero a pesar de todo, yo me imagino que lo que han calculado es que están todavía en fase de negociaciones y están negociando duro, y están negociando con sanciones, y están negociando con sanciones que un día prometen que se van a suspender por 3 meses, y otro día parece que van a ser permanentes, y otro día anuncian que va a ser un gran acuerdo. Y lo que creo que ellos tienen muy presente es que tienen margen, porque la inflación en Estados Unidos no deja de ser baja, con lo que pueden absorber el golpe inflacionario que puede tener esto, con la promesa de que actualmente la preocupación de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y de los ciudadanos estadounidenses que han votado por Trump en estos distritos más castigados por la crisis es que es un precio que se puede pagar ante la perspectiva de creación de empleo mejor remunerado. ¿Qué pasa con los ciudadanos mexicanos, por ejemplo? Parte de lo que nos escriben en redes sociales, parte de lo que se escribió este fin de semana era la gasolina va a subir 500%, los impuestos se van a poner de locura, el dólar va a subir a 50 pesos, nos vamos a quedar sin trabajos, no vamos a volver a comer carne de cerdo jamás, las latas, justamente los impuestos del acero. ¿Qué va a pasar con, ahora sí que los que estamos aquí? Con todos los que estamos sentados aquí conversando. Yo no sé si tiendo a ser demasiado optimista, pero creo que se abre una ventana de oportunidad.
y se abre una ventana de oportunidad, ni que sea para empezar un debate serio sobre lo que ha implicado el TLC en esos años, sobre cómo es posible, por ejemplo, que el sector de las maquilas en el norte puede tener años que tenga crecimientos del 14% cuando la economía está creciendo solo al 2%, en el sentido de cómo es posible que se haya hecho una política industrial en la que un sector está realmente desconectado del resto del país, no hay derrama, no hay integración de los procesos productivos, y además cómo es posible que las promesas que se hicieron en el TLC, que fueron promesas económicas y también fueron promesas políticas, de garantizar un puesto de México en el club de los países occidentales, y además de garantizar una mejora progresiva de las relaciones con Estados Unidos, que seguramente iba a implicar con el tiempo pues no solo libre circulación de mercancías, sino también libre circulación de trabajadores. Es un momento, yo creo, espléndido para que, y además en campaña, para que el debate público se eleve, se sofistique y se mejore la percepción y la vertiente deliberativa del proceso democrático mexicano. Pues habrá que ver si esto sucede, habrá que poner atención a lo que va sucediendo. ¿Cuáles son las fuentes, los periódicos, las fuentes digitales que sigues tú, Andreu? Bueno, me gusta mucho, digo, así como de noticiario, sigo mucho PBS, que es la televisión pública de Estados Unidos, y me gusta mucho también New York Times, Washington Post y Bloomberg. Intento seguir medios. The Economist es británico, pero habla mucho de Estados Unidos, y Wall Street Journal. Intento seguir, eso es una recomendación que hacía Chomsky, intento seguir medios muchas veces que tienen el énfasis en lo económico, pero que al tener el énfasis en lo económico, cuando hablan de política, tienen un gusto que me parece muy adecuado en distinguir entre lo que es relevante y lo que no. Pues valdrá la pena echarle un ojo y ver pues cómo nos va a ir a nosotros. Lo que apunta Luisa es interesante, cómo va a terminar la carambola. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Andreu Espasa, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo va tu diplomado? Bien. Tuvo mucho éxito y la verdad que les agradezco mucho la propaganda que hicieron desde aquí, porque algunos constataron que habían sabido del diplomado a través de su propaganda. Qué excelente noticia. Andreu, nada más para cerrar y para despedirnos, ahora sí que, ¿en dónde tendríamos que poner el ojo, apuntar para decir, esto es lo que va a pasar en estos días abusados, no se pierdan de esta noticia, a lo mejor de esta semana, del próximo mes, para que no se nos vaya entre debates, entre elecciones, entre pleitos, entre tuitazos con odio, sin odio, con amor, climáticos y demás? Bien, la verdad es que, digo... ¿O es difícil de predecir teniendo a Trump? Yo justamente haría la contra, digo, justamente estamos en una vorágine de actualidad que nos marea tanto y que nos tiene tan desprevenidos, que justamente recomendaría quizás al contrario, ir un poco a libros de análisis y a perspectivas generales, contextos generales, porque seguro que la vorágine nos atrapa, pero y mejor que nos atrape con perspectiva, con contexto. Siempre es un gusto tenerte en la cabina, Andreu. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cerramos esta conversación con un poco más de música. ¿Y qué nos toca? Vamos a escuchar Röyksopp, y que es un dueto noruego muy importante de la música electrónica, y vamos a escuchar Eple, que significa manzana. Y fue la introducción al sistema de Mac OS, fue la música que introducía al sistema operativo de Mac. El tererén, ¿te refieres a...? Sí. Es que lo que justo iba a comentar, el concierto de Röyksopp, que curiosamente a no sé quién se le habrá ocurrido decir hay que hacer un concierto de Röyksopp en Six Flags, fue una de las experiencias más memorables y divertidas que se pudo tener en esta ciudad. Si alguien de los que hace comunidad con nosotros fue a ese concierto, escríbanos, porque fue verdaderamente divertido y gozoso. Sí, hace 15 años fue esa rola. ¡15 años! 2003. Tererén.
Primer movimiento. Nota nacional. 8 meses han pasado desde el sismo del 19 de septiembre y los damnificados de Tlalpan continúan sin recibir una solución de las autoridades capitalinas tras el derrumbe de sus casas. El martes pasado, integrantes de la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar de Tlalpan y Damnificados Unidos de la Ciudad de México bloquearon Calzada de Tlalpan para protestar ante el incumplimiento de las autoridades y urgir al gobierno de la Ciudad de México la reconstrucción de sus viviendas. El bloqueo tuvo lugar porque el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, no cumplió con entregar la documentación necesaria para iniciar el proceso de reconstrucción del edificio 1C del multifamiliar. Desde el pasado 8 de mayo, las autoridades capitalinas firmaron los acuerdos correspondientes. Sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna acción en beneficio de los afectados. A partir de lo ocurrido la semana anterior, hablaremos sobre las interacciones entre el gobierno de la Ciudad de México y los grupos de damnificados. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué hace falta? Francia Gutiérrez, habitante del edificio 1C colapsado del multifamiliar Tlalpan e integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, se encuentra con nosotros. Buenos días, Francia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Saludo a todos en la mesa. Cada vez estamos cumpliendo más días, más meses después del sismo, en el que todavía las familias no tienen certeza de cuándo y bajo qué condiciones van a poder regresar a su vivienda. ¿Qué fue lo que sucedió la semana pasada? ¿Cómo se fueron dando los acontecimientos, Francia? Tuvimos una expresión, creo que la más alta y la máxima de desesperación en el multifamiliar, porque veníamos de una serie de mesas de diálogo, mesas técnicas, de llenar requisitos, estudios técnicos, dictámenes, todo lo que se nos ha impuesto como ciudadanía para acceder al fondo para la reconstrucción, lo habíamos solventado. Uh-huh. Y tuvimos un ritmo muy variable en las mesas de trabajo. En mesas se llegaban a acuerdos y los acuerdos no siempre se cumplieron. Sin embargo, la semana pasada, el lunes, logramos tener una mesa del más alto nivel de lo que hasta ahora hemos tenido con el comisionado para la reconstrucción, con el secretario de gobierno, con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y ya casi todas las dependencias que tienen que intervenir en el proceso de reconstrucción. Se lograron unos acuerdos pues de una ruta de acceso tanto a la parte técnica como a la parte jurídica, pero finalmente también con un acercamiento al fondo para la reconstrucción. Y estos acuerdos se iban a ver reflejados en la sesión del miércoles para la comisión, de la sesión de la Comisión para la Reconstrucción, y fuimos 3 vecinos invitados a esa mesa en donde pues para empezar se abría y se transparentaba un proceso que para nosotros causaba mucho misterio, cómo eran las comisiones o las sesiones de la Comisión para la Reconstrucción, y queríamos ver un proceso de discusión, de análisis del tamaño de la emergencia y del tamaño que seguramente a 8 meses pues se les han de estar saturando los proyectos de reconstrucción. Y lo que vimos fue muy lamentable. Vimos que el tema de la recuperación de las viviendas no era prioritario en esa mesa de discusión. Nos sentaron como observadores sin poder tener uso de la palabra, no solo como si nos dejaran pasar, sino si somos ciudadanos accediendo a un mecanismo público, pues por lo menos para exponer nuestro tema tendríamos una oportunidad, y no fue así. Y lo tuvieron otro proyecto anterior que estaban ofreciendo alternativas de resiliencia que se traducían en ubicar los espacios públicos para que en un siguiente evento, le decían así, el sismo, la gente pudiera encontrar fácilmente en medio del caos los lugares en donde se encuentran las palas o donde se encuentran los cascos o donde concentrarse. Y para eso sí había más certeza. Y nosotros, que somos 3 personas, expresión de la ciudadanía afectada directamente, y que mucha de esta ciudadanía está o viviendo en los campamentos o con familiares, o simplemente tuvo que modificar su vida y su parámetro económico para acceder a una renta cuando estaba pagando un crédito o cuando perdió su patrimonio. Son
cerca de 7,000 familias las que nosotros como Damnificados Unidos tenemos ubicadas, más todas las que no han tenido la capacidad de organizarse o que han ya procesado otro tipo de soluciones. No somos un número menor de la población en la Ciudad de México. Y después de un sismo del 85, no haber generado esta ruta de aprendizaje en protocolos, en estar generando una ley de la reconstrucción después del sismo, una ley más administrativa que en materia de derechos humanos, todo esto creímos que se iba a disipar cuando entráramos y se clarificara esa sesión para de la Comisión para la Reconstrucción, y nos percibimos un desdén absoluto a la ciudadanía damnificada, pensando que no estábamos en tiempo de atender las viviendas vía capítulo 2, título segundo de la Ley para la Reconstrucción. Esto es, quienes no tuvieron la capacidad, las condiciones, porque no es la vía un crédito, o quienes no están en la disposición de haber perdido su patrimonio a través de la redensificación, está ese capítulo para acceder al fondo directamente, expresando la vulnerabilidad en la que el sismo ha dejado a las familias, y es una vulnerabilidad patrimonial, y a partir de ello todo lo demás se transforma, la parte laboral, la parte social, la parte emocional, tiene muchas connotaciones. Y nos expresaron que no era el momento, y otros argumentos que nos dejaban ver que no eran prioritarias las viviendas. Con esta frustración tuvimos que regresar a nuestra unidad, a nuestro multifamiliar, con toda la expectativa que había, porque habíamos sido los 3 vecinos comisionados para atestiguar el momento en donde se iban a aprobar los primeros predios y que los demás iban a encontrar esta ruta más clara, y no pudimos llevar información de celebración o de certeza y tranquilidad, sino todo lo contrario. Y ante esto, pues en la asamblea se propuso mover el campamento de donde estamos, en Gálvez y Fuentes y Tlalpan, a media cuadra sobre la avenida, para que ahí la gente que no nos ha podido ver en 8 meses y la gente que toma decisiones en oficinas cerradas, pues pueda vernos. Es una decisión tan dolorosa y tan difícil darse cuenta que si uno ve la discusión, digamos, la discusión en el pleno de la comisión, aparentemente está maquillada con la cuestión de las palas y los picos y la protección civil, pero en realidad es una ley que protege a las inmobiliarias, que no castiga las transgresiones en uso de suelo que han sido violadas prácticamente en casi toda la ciudad con valor comercial más alto, y sobre todo la parte que señala Francia de derechos humanos, donde tanto en las aseguradoras como en la ley de reconstrucción, los ciudadanos no fingen, como si vivieran fantasmas en las casas que se van a reconstruir o que se piensan rehabilitar. Es algo, es parte de lo que hay que cambiar el modelo, ¿no? Correcto, y además es porque no se atendió la emergencia en su momento y se van a acumular más daños. No es lo mismo un edificio que estaba catalogado en amarillo en el 20 de septiembre, a 8 meses después, con los movimientos que se han dado y que seguramente se van a seguir dando, que se siguen transformando en estas fracturas y que además son riesgo para la población, y eso genera un costo más elevado. Hay personas que a estas alturas todavía no cuentan con un dictamen, que no saben qué grado de afectación tiene su inmueble, y eso no tiene que ver con un fondo. Y sin embargo, también haber diseñado un fondo para la reconstrucción tenía toda la característica de atender a las viviendas y a estas personas que, como bien dicen, son fantasmas en el proceso de la reconstrucción. Este fondo se aprobó con la cara de la tragedia de las viviendas. No es justo que se esté destinando al mejoramiento de las banquetas, de las luminarias, incluso de los reclusorios. Nos hicieron saber en esa sesión para la Comisión de la Reconstrucción que se estaban reestructurando algunos reclusorios porque es un peligro, ¿no? No porque dentro de los reclusorios están personas, sino porque en el día que se abra seguramente van a correr y van a delinquir en la ciudad, y vuelve a ser esto un escenario de caos cuando no están atendiendo a la población damnificada directamente. Y además, pues con esta temporada que tenemos, que menos certeza nos da, porque es un proceso electoral, porque no podemos permitirnos transitar de la incertidumbre a la desesperación
pasando, o sea, cuando entre una nueva administración, lo primero que van a decir es, no estoy en conocimiento de qué situación está desarrollándose para la reconstrucción, por lo menos voy a tomarme 2 o 3 meses para ponerme al corriente, y de verdad las condiciones en la calle o las condiciones de estar molestando a la familia, a los amigos, otro mes más, otro día más, es insostenible. Francia, hay víctimas que no han salido en las cifras. Ahí tenemos en el multifamiliar más de 10 personas que han fallecido después del 19 de septiembre, y eso no va a aparecer en las víctimas del sismo. En ese sentido, Francia, ¿han tenido algún acercamiento con los candidatos a jefe de gobierno? ¿Hay alguna manera de asegurar la continuidad de su atención, por poca que sea, digamos, que no, como dices, se vuelva a abrir el expediente y se vuelva a hacer todo el trabajo? Pues como candidatos no, y esto puede tener congruencia porque nosotros como Asamblea de Vecinos del Multifamiliar y como damnificados unidos de la Ciudad de México nos hemos proclamado apartidistas, justamente porque esta temporada puede ser una carnada muy fácil para nuestra necesidad y su necesidad de votos. Entonces lo hemos visto así. Sin embargo, nuestros comunicados, nuestras demandas como sociedad están públicas. Cualquiera, como vimos que pasó en uno del segundo debate de los candidatos a gobierno de la Ciudad de México, tocaron el tema y lo tocaron muy acorde a como nosotros lo expresamos en nuestros comunicados, pero eso no resuelve. Tuvieron la oportunidad desde el recurso destinado a sus campañas y la verdad es que no llegó nada etiquetado para los damnificados, o por lo menos no al multifamiliar, es donde la estamos viendo la evidencia más cercana. Bien pudieron haber renunciado a un recurso dirigido a las campañas que dijeran, voy a aportar con esto, y independientemente de que quede o no quede, prefiero ver la aplicación de mi recurso ahí directamente. No ha pasado así, no creemos que vaya a pasar así próximamente. Entonces pues ya nos tocará sentarnos con el siguiente gobierno sin renunciar al presente fondo que se tiene que gastar antes de que termine el año, porque este fondo sí tiene caducidad y se está requiriendo ahora. No vemos por qué no se tenía que aplicar. Ya hemos ganado que el jefe de gobierno, a partir de la instalación del campamento en Tlalpan, fuera a visitarnos, pues se comprometiera con estos 36 predios que ya estamos listos de damnificados unidos para acceder al fondo para la reconstrucción. Ahora se tendrán que ver los mecanismos y parece que todos los días tenemos que reforzar el acuerdo antes de que se caiga en otra mesa. Pues justamente te agradecemos, Francia Gutiérrez, que hayas platicado con nosotros, y bueno, pues seguiremos sobre este tema porque desde luego nos afecta, y bueno, no solo en la Ciudad de México, hay damnificados muy olvidados en Oaxaca, claro, en Puebla, en muchas otras partes de este país. Te agradecemos mucho tu colaboración con nosotros. Sí, y es también de llamarse la atención del gobierno federal, que no ha tenido ninguna injerencia ni en la Ciudad de México y solo en las entidades a través del FONDEM, que a todas luces es insuficiente. Y les invitamos porque el miércoles se va a realizar la siguiente sesión de la Comisión para la Reconstrucción, justo como en la semana pasada que nos dieron la espalda. Se supondría que este miércoles estarían votando ahora sí, para darle certeza a estos 36 predios, zonas afectadas en la que se incluye el multifamiliar Tlalpan, y tendrían que presentar ya las reglas de operación para bajar estos recursos y que lleguen directamente a la calle a las personas damnificadas. Entonces, para compartir esta información y que estemos atentos el próximo miércoles en la tarde y el jueves en la mañana para dar a conocer cómo estuvo. Claro, estaremos muy atentos, Francia Gutiérrez. Te mandamos un gran abrazo solidario. Muchísimas gracias. Ahí está. Ahí queda el tema y por lo pronto nosotros tendremos que darle seguimiento y tendremos que ver qué nos toca como sociedad para solidarizarnos de todas las maneras posibles. Vamos a una pausa y regresamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. De la mañana continuamos con la tercera hora de Primer Movimiento después de una estremecedora y corta conversación en torno a los damnificados del multifamiliar Tlalpan, ¿no? Contundente. Viene calor, vienen lluvias, una desesperación enorme que día a día debilita y fortalece al mismo tiempo la voluntad de estas personas de seguir adelante y seguir luchando por sus días. Y que por otro lado, Miguel Ángel, yo creo que también nos pone a reflexionar en no solamente la falta de respuesta de las autoridades, sino la poca solidaridad que tenemos como ciudadanos de esta ciudad. Pudo haber sido nuestra casa, pudieron haber sido nuestras familias, pudieron haber sido nuestros amigos, y justamente cuando los habitantes del multifamiliar deciden cerrar Tlalpan, porque no hay ninguna respuesta y porque llevan meses durmiendo en la calle y porque hemos visto cómo personas mueren por la falta de atención y todo lo que se nos relató en la nota anterior, es ahora cualquiera puede cerrar las calles. Esa fue la opinión que se podía leer en redes sociales. O, no les importa que los demás tengamos que trabajar. Y yo no sé, y no estoy dando ningún juicio, no sé si sea la respuesta que tendríamos que dar cuando realmente a todos nos toca lo que pasa en esta ciudad. No, bueno, yo sí sé, y creo que se está suscitando una discusión interesante, que es la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual, y entonces salen comentarios en redes interesantes que además ya hemos estado platicando de hasta qué punto es responsabilidad del gobierno, que el gobierno en realidad lo único que hace es administrar nuestros recursos, ¿no? Nuestro dinero. O quedárselo, pero esa es otra historia. Sí, pero yo estoy hablando de términos teóricos, sí, no, ya meternos a la realidad. Pero justamente si están administrando nuestros recursos, pues sí, parte de mis recursos va a que todos tengamos casa, porque si no, digo, ya en el último extremo del pragmatismo, el día que sea mi casa, o sea, porque fue una producto del azar y la casualidad que no fuera mi casa, o que no fuera la tuya, o que no fuera la de Miguel Ángel, o de... Sí, pero lo que no es casualidad entonces, es la poca planeación, la corrupción, la urbanización. Por supuesto, pero entonces, ¿cómo nos organizamos como sociedad para que todos tengamos casas? Claro. Si ese es el primer pacto social, ¿no? Bueno, yo te doy mi dinero, tú lo administras y entonces nos toca, lo repartimos entre todos. Qué compleja situación. Estemos atentos de lo que ocurre justamente con el seguimiento de la reconstrucción en nuestra ciudad y estemos atentos haciendo comunidad todos juntos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en TV UNAM. Escríbanos, llámenos 55 36 43 39. Hay un momento de paz y de reconciliación espiritual y se llama Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Ana Inés de esa. Poesía Necesaria, dice Juan Stack. Pues es que yo cuando me toca Poesía Necesaria y me acuerdo el día anterior, entonces empiezo a buscar y entonces empiezo a buscar de las formas más extrañas y aleatorias posibles y entonces pensé calor, ¿no? Algo sobre calor. Y luego resultó... ¿Andabas como el extranjero o todavía no llegabas a esos grados? Y dije calor. Y luego resultó que hay una serie de haikus japoneses, obviamente, que giran en torno al calor. Ajá. Y la palabra para calor es Atsusa. ¡Atsusa! Atsusa. Y entonces dije, pues vamos a buscar uno de esos poemas. Pero no encontré ese, encontré otro que me gustó mucho y que creo que está bien para empezar la semana. Es de Miyazawa Kenji. Es una traducción de Antonio Duque Lara. Miyazawa Kenji es un poeta japonés que nació en Hanamaki en 1896 y pues Antonio Duque Lara traduce varios de estos poemas, incluido este que se llama No rendirse a la lluvia.
Después vamos a escuchar... heavy, era yo. Heavy metal japonés. Pues así nos quedamos a las 7 de la mañana. Música tradicional japonesa y resultó... música tradicional japonesa, pero esta es una orquesta que se llama Wagaki. Ajá, Wagaki. Wagaki. Okay. Que recuperan los instrumentos tradicionales y lo unen hacen una fusión con sonidos más actuales. Ya verán qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto nos vamos a escuchar No rendirse a la lluvia de Miyazawa Kenji. No rendirse a la lluvia, no rendirse al viento, no rendirse a la nieve ni al calor del verano. Tener un cuerpo enérgico, vivir sin apetitos, no rendirse a la ira en absoluto, sonriendo siempre dulcemente. Tomarse cada día sus escudillas de arroz, su sopa de soya, su ración de verduras. Viendo, escuchando, comprendiendo las cosas sin sentimentalismos, sin echarlas al olvido. Vivir en el campo en una chocita de juncias a la sombra de un bosque de pinos. Y si al este se encuentra enfermo un niño, ir a cuidarlo. Y si al oeste se encuentra cualquier cansada madre, ir a transportarle su gavilla de arroz. Y si al sur se encuentra alguien a punto de morir, ir a decirle que no tenga miedo. Y si al norte alguien pelea y se mete en pleitos, ir a decirle que se olvide de cosa tan tediosa. Llorar cuando hay sequía. En los veranos fríos, dirigirse acá y acullá desconcertado, siendo tratado como un inútil, sin ser halagado en absoluto, sin ser compadecido en absoluto. Un hombre así quiero ser yo. Primer movimiento. La mesa del día. De acuerdo con el informe más reciente sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, el 20 de agosto de 2016, fecha en que inició la ejecución de este mecanismo, y hasta el 28 de febrero de 2018, se han presentado 372 quejas por posibles hechos de violencia de género.
El protocolo fue creado por la Oficina de la Abogada General para dar cumplimiento a un acuerdo emitido en agosto de 2016 por el rector Enrique Graue con el fin de establecer políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho acuerdo establece que las entidades académicas, dependencias administrativas e instancias universitarias deben impulsar la participación de integrantes en su comunidad como orientadores, quienes ofrecerán información que sirva de guía para reconocer e identificar este tipo de violencia y los mecanismos y procedimientos para su atención. Para esto reciben capacitación, seguimiento en materia de igualdad de género, no discriminación, violencia de género, así como sobre legislación y procedimientos que tiene la UNAM. Para un tema tan importante como este, el día de hoy Primer Movimiento tiene casa llena, lo cual nos da muchísimo gusto porque así se puede discutir todavía más sabroso. Para esto nos acompañan Mara Muñoz Galván, asesora en violencia de género de la Abogada General de la UNAM, precisamente. Bienvenida, Mara, ¿cómo estás? Hola, Luisa, muy buenos días, gracias por este espacio. Gracias, Mara. Nos acompaña también Anel Tagle Varela, ella es jefa de departamento en área de género de de la oficina de la Abogacía General. Justamente, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Last but not least, los últimos serán los primeros, nos acompaña Miguel Moguel, asesor de la Abogada General de la UNAM, que ha estado con nosotros en distintas ocasiones. Miguel, como siempre, es un gusto que nos acompañes. Hola, buenos días, bienvenidos y gracias a la audiencia que nos acompaña esta mañana para hablar de este tema tan importante. Es un tema sin duda muy importante, que por supuesto ha sido muy celebrado en la universidad y también ha sido muy criticado, un poco de ambas, lo cual da mucho gusto, porque se discute, porque se platica lo que pasa en la universidad. ¿Quién quiere empezar a contar un poco de cómo se organiza este protocolo y cómo funciona? Sí, bueno, como tú bien lo has dicho, el tema del protocolo es un tema controversial, pero tenemos que apuntar a una cosa que es fundamental para la discusión. Es una política sin precedente dentro de la universidad, es una política que tiene como objetivo visibilizar los casos de violencia en la universidad y no solo eso, sino darles un canal para su atención especializada y, por supuesto, para la prevención. Y precisamente en lo que refiere a la prevención encuadran el proyecto de personas orientadoras, porque son personas que no solamente darán guía a personas que han sufrido violencia, sino a personas que deseen saber lo que es la violencia de género y que deseen saber qué pueden hacer en el marco del protocolo. Entonces, una política de prevención, atención y sanción a la violencia tiene que ser integral y en ese sentido considerar la prevención como un instrumento fundamental dentro de las acciones. Hoy quienes tuvimos la dicha de escuchar el corte informativo de las 6:50 y tantos de la mañana. Casi de las 7 de la mañana con la terciopelada voz de Abraham Menchaca, escuchamos que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales decidió cambiar su horario vespertino por asuntos de seguridad. Porque si tú hasta hace poco tiempo, si ibas a la facultad, te topabas con que había un punto de reunión y decían, nos vamos a ver todos aquí a partir de cierta hora, ¿no? Cada 15 minutos o no sé qué, para caminar a donde se puede tomar el transporte público, al Pumabús, a los diferentes puntos, al metro, etcétera. ¿Por qué? Porque ya esa zona de ciudad universitaria se ha vuelto enormemente peligrosa. ¿Qué tanto la UNAM es reflejo y parte de la violencia en la Ciudad de México y en todo el país? Anel. Sí, por supuesto. La universidad al final es como una ciudad chiquita y es el reflejo de toda nuestra sociedad, la cultura que tenemos, pero los esfuerzos que se están haciendo internamente son muy significativos, ¿no? Por ejemplo, la existencia de este protocolo que va dirigido justo al subsistema jurídico para dar una atención especializada y diferenciada de los casos, ¿no? No tratar de la misma forma un robo en la universidad que un acoso o un hostigamiento sexual. La Oficina de la Abogacía General tenía muy presente que la integración de la comunidad como parte de esta política de la erradicación de la violencia de género era muy importante. Es por eso que se crea esta figura un poco controversial, porque es inédita. La universidad, la UNAM, es la primera en incorporar esta figura. En otros países como en Estados Unidos, esta figura pues tiene muchísimos antecedentes y de ahí es de que se retoma, ¿no? Integrar a la comunidad para que empiece
a informarse y a socializar y a compartir y a empoderar a las personas, ¿no? Por supuesto que es controversial, da muchísimo gusto que existan protocolos como este para visibilizar, para poderlo discutir, para ver qué ocurre y cómo se responde con todas estas personas, con todas estas mujeres que también necesitan una atención urgente. Leía algunos comentarios en redes sociales sobre lo que ocurre con la violencia de género en la UNAM, y uno de ellos me llamó muchísimo la atención porque decía, lo que pasa en la UNAM se queda en la UNAM, y decía, los acosadores, los violentos, no se van de la UNAM si son maestros, nada más los ponen en otro lado, no se van de la UNAM si son del sindicato, nada más los cambian de facultad o los cambian de espacio, y eso ha generado que las víctimas y las personas alrededor de la comunidad digan, pues es que este protocolo, entonces, ¿para qué? Y creo que es importante recordar el para qué y el cómo funciona, quizá para también quitar alguno de estos mitos y decir, bueno, a lo mejor también nos falta esto otro, ¿no? Claro, no hay que olvidar que el protocolo se inscribe también desde la lógica universitaria, es decir, está inscrita dentro de una esfera en la que trata de identificar actos que a su vez conllevan sanciones de tipo administrativo o de tipo disciplinario. No se olviden que eso puede tener un espejo, digamos, en la conducta desde otra sede, digamos, pudiera llegar o escalar a una sede jurisdiccional, una sede penal, pero en la universidad, digamos, se trata de mandar dos mensajes. Uno es el de no tolerancia a este tipo de actos, no al acoso, no al hostigamiento, y por otro lado, que me parece que es importante, y lo mencionaba ahorita Juana Inés, el de construir una cultura de la no violencia y del respeto de los derechos de todas las personas. Porque me parece que lo que hemos hecho a lo largo de la historia es construir estas pequeñas islas de supuestas, lo que pasó con el DF y lo que pasa con otros lugares, incluso Yucatán, ¿no? La ciudad más segura. Pues finalmente la violencia es un fenómeno estructural, la violencia es un fenómeno que está metido, incardinado dentro de todas y cada una de las personas, y que lo que sucede es que cuando no hay mecanismos que sancionen, que controlen, que erradiquen esas conductas, pues se muestra, se manifiesta y tienen un impacto en el ejercicio de derechos. Entonces hay que mostrar esa fuerza, empezando con protocolos, pero también empezando por unidades para atención psicológica, atención legal, para información, para saber qué hacer cuando tengo un caso de estos. Y la figura de las personas orientadoras es fundamental porque son personas que están al centro no son ni personal de la universidad, ni tampoco están tan fuera del contexto de la comunidad, sino que están ahí. Sus pares son los que son sujetas de violencia. A ver, entonces vamos sobre la figura de estos orientadores. Mara, ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Cómo le hacen? ¿Tienen vínculo con el Ministerio Público local? ¿Quiénes son? Sí, ¿de dónde sale la figura? Un poco retomando tu pregunta, Juana, de hace algunos momentos sobre la seguridad al interior de la universidad y sobre todo en los turnos vespertinos. Hay que mencionar que la Oficina de la Abogada General y la Secretaría de Servicios a la Comunidad están en un diálogo permanente con el gobierno de la Ciudad de México. Justo hoy se va a sostener una reunión al respecto con esa preocupación precisamente de garantizar la seguridad a las alumnas y a los alumnos de turnos vespertinos o nocturnos, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, la figura de las personas orientadoras es precisamente guiar, informar a la comunidad universitaria. Pueden ser alumnos y pueden ser académicas y académicos quienes se constituyan en personas orientadoras. Se sacó una convocatoria para que se sumen más personas orientadoras. Se cerrará el día 8 de junio para las personas académicas y en el mes de... Y el 10 de agosto, y el 10 de agosto para el alumnado, ¿no? Entonces es muy importante mencionar que no se deja suelta la figura de la persona orientadora, sino que se le da una capacitación de 20 horas, se hace una constante evaluación para ver que cumplan con el objetivo de guiar, de informar, sin generar a lo mejor lazos con las personas que orientan, que puedan constituir o desviar el objetivo de la persona orientadora. Entonces, las personas orientadoras lo que tienen como objetivo es explicarle a la persona de la comunidad que tiene la duda cómo funciona el protocolo, qué es la violencia de género y en su caso canalizar a la UNAD, que es esta unidad que tiene personal especializado, psicólogas, abogadas, que pueden dar una orientación más profunda en cada caso y, por supuesto, en caso de requerirlo,
un acompañamiento al Ministerio Público, ¿no? Lo que garantiza la UNAD es este proceso administrativo, pero también da acompañamiento a las víctimas que han sido sujetas de un delito para que puedan denunciar ante el Ministerio Público en caso de así quererlo. Se mantiene un seguimiento, una monitoreo de los orientadores, de las guías, porque bueno, vemos que generalmente son personas que en muchos casos detrás de ellos están los depredadores, ¿no? Claro. Digo, lo hemos visto en el clero, lo hemos visto en la psicología, en la medicina. Muchos de ellos son los depredadores, ¿no? Sí, la selección de personas orientadoras es muy minuciosa. En primera instancia, se debe garantizar que cumplan con los requisitos, es decir, que tengan la calidad de alumnas o de académicos, alumnos también, por supuesto, que tengan un mínimo de 20 horas a la semana disponible, de 5 horas a la semana, disponibles para poder dar esta orientación y que tengan algún conocimiento en temas de género. Por supuesto, este conocimiento no es suficiente en ocasiones y por lo tanto se les da una capacitación y un monitoreo constante para ver que estén cumpliendo con esa tarea que ellos mismos y ellas mismas se han impuesto, porque en realidad es una participación honorífica, no tiene ninguna retribución económica, y de aquí la importancia de la participación comunitaria y del generar esos lazos que deben de distinguir a una comunidad como lo es la UNAM. A ver, los que quieran seguir esta conversación justamente con las bases, con los requisitos, lo pueden hacer en www.igualdaddegénero.unam.mx. Ese es el portal donde se encuentra la convocatoria para darle seguimiento. ¿Cuáles serían los nos? ¿Qué es lo que irán a ver? Tú no puedes ser orientador, ¿con qué? Me lo pregunto viendo un poco la convocatoria. Digo, bueno, y aquí todos cabemos, aquí todos podemos, bueno, si somos estudiantes de la UNAM, todos podemos entrarle. ¿Quiénes no pueden? Pues... ¿Por qué no? La idea de la política de las personas orientadoras es incorporar a toda la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, solamente las personas que pueden participar, pues es la comunidad universitaria, porque muchas veces nos llegaban peticiones del Colmex, de la UAM, entonces, bueno, que sean mayores de 18 años, sobre todo pensando en las herramientas que pueden tener las personas, ¿no? Y las herramientas que se les van a dar en el curso y en el seguimiento que es permanente para poder dar esta información. También diría que es muy importante que tengan algún conocimiento sobre violencia de género, que hayan tomado algún curso, algún seminario sobre violencia de género, ¿no? Que tengan una noción básica, esta sensibilización que es súper importante cuando uno escucha a la otra persona. Y a lo largo del curso también de esta capacitación primera de 20 horas, que luego se va reforzando con talleres de seguimiento, también se va haciendo una revisión de los perfiles que están aplicando. Es decir, no cualquiera, porque todas podemos tener como esta iniciativa de querer ayudar, de querer hacer algo desde distintas motivaciones, claro, ¿no? Te vas a encontrar ahí gente que padeció un acoso, un hostigamiento y fue víctima y quiere apoyar a otras víctimas. Gente que lo va a hacer desde una sede de, pues, algo así como de verdad, dar mi tiempo, buena onda a la universidad. Gente que está ahí porque probablemente no sabe, no identifica, en fin. De todas esas personas, el psicólogo o la psicóloga que está encargada de darnos esta primera parte de la formación también nos ayuda y nosotras estamos verificando que los perfiles pudieran ser idóneos. Entonces hay gente que queda descartada, aunque tome el taller, pudiera quedar descartada porque no cubre con algunos de los aspectos, sea porque se fuera a enganchar, sea porque no tiene herramientas, como muchas personas pudiéramos no tener herramientas para poder contener a otra persona, lidiar con estas experiencias tan fuertes. Exacto, ¿no? Entonces ahí es donde decimos mejor no, porque vamos a generar otra problemática. Exacto. Algo importante de las personas orientadoras, y creo que una crítica es que las personas orientadoras, ¿cómo un estudiante va a poder darle esta contención y seguimiento al caso? ¿Y cómo le va a dar acompañamiento al Ministerio Público? Y es que las personas orientadoras es una figura muy amigable, ¿no? Que lo que busca es nada más transmitir esta información de qué es la violencia de género, qué es el protocolo y qué puedo hacer yo si sufro violencia de género en la universidad, ¿no? Esta figura nos ha permitido acortar la distancia entre la autoridad y la comunidad que vive esta violencia, ¿no? Evitar la revictimización de, bueno, se lo cuento a mi profesora que no sea persona orientadora y luego voy a la secretaría y de la secretaría me mandan después de 2 pasos más a donde tengo que llegar. La figura de la persona orientadora busca evitar esta revictimización y también empoderar a las personas de saber, bueno,
yo sé que tengo derecho a esto y a dónde puedo acudir y que tengo en la universidad las herramientas para poder hacer algo, ¿no? Esa es la importancia de las personas orientadoras. ¿Cómo en el diagnóstico, cómo enfrentan los diferentes sectores, sindical, administrativo, docente, la gente que está, las personas que están en los posgrados, que son personas que regresan a la universidad después de haber estado fuera 3 años, 6 años y que regresan ya en su década de los 30, en los 40, las diferentes edades? ¿Cómo hacer este protocolo algo que en el futuro sea cada vez más habitual verlo, ¿no? Que todos lleguemos a tener la posibilidad de ser en alguna medida guías, mensajeros de esto, ¿no? Claro. Bueno, es muy importante mencionar que el protocolo es una acción sin precedentes en lo que refiere al combate a la violencia de género. Es un protocolo que se inscribe en un ámbito que no es vinculante, hay que decirlo, y que constituye una acción muy importante de rectoría ante las circunstancias de la propia legislación universitaria que no está preparada para el combate a la violencia de género. Hay que decirlo, es un esfuerzo administrativo que hace la Oficina de la Abogada General, aun y cuando la legislación universitaria y los contratos colectivos no dan espacio para el combate a la violencia de género. Entonces, en ese sentido, creemos que la importancia es iniciar, por supuesto, con los pasos necesarios para visibilizar la violencia de género, dotar de un mecanismo como la UNAD para que las personas tengan una atención especializada. Sí. Tenemos ahí abogadas que son feministas, y hay que decirlo, psicólogas que son feministas que dan esa contención, y es personal que ha sido seleccionado de una manera muy, muy rigurosa. Ahora, habría también que trabajar mucho más y debemos decir en la difusión del protocolo para que todas y todos los universitarios lo conozcan, sepan de esta herramienta, sepan qué pueden hacer en caso de que ellos o ellas sean víctimas de violencia de género. Entonces, estamos precisamente en ese cometido de poder difundir de manera suficiente el protocolo para que se constituya verdaderamente como una herramienta, como tú lo decías, Miguel, de los académicos, las académicas, del personal de base, de los estudiantes y las estudiantes. Es que justamente en ese sentido, el protocolo, digamos, estudiar este protocolo en el caso de los estudiantes es un acto voluntario y es un acto solidario, ¿no? Que se agradece. Y en el caso de los profesores, por ejemplo, ¿no tendría que ser un acto obligatorio? O en el caso de los altos académicos, de los que están en los grandes puestos, de los que están en los sindicatos, ¿qué pasa con ese otro lado? Sí, por supuesto, eso es lo que queremos precisamente promover. La figura de las personas orientadoras surgió solamente para el alumnado de la universidad, ahora se abre para las académicas y los académicos que por supuesto consideren importante poder guiar a sus alumnas y a sus alumnos cuando son víctimas de violencia, y hay que decirlo, hay una gran efervescencia en la universidad en el combate y en la garantía del derecho a vivir una vida libre de violencia. Creemos que es una oportunidad que exista tanta conciencia entre el estudiantado, y ahora lo que nos toca es estar a la altura como autoridad de este movimiento que se está generando en la universidad. Porque sí, creo que Luisa tiene razón, es algo que ha sucedido en los últimos 20 años, o sea, yo pienso en muchas de mis clases y muchos de mis maestros que se les hubiera planteado, esto es agresivo, esto es violento, las respuestas hubieran sido, y fueron, en muchos casos fueron mucho más violentas, ¿no? Entonces, estamos hablando de otro tipo de convivencia dentro de la universidad, estamos hablando de romper un poco con esta cosa estamentaria de que no se puede hablar si no es entre pares, no se puede cambiar nada si no es entre pares, hay seres intocables, etcétera. ¿Cómo funcionaría? ¿En qué están pensando? O sea, yo, por ejemplo, tengo un maestro que es enormemente violento con las mujeres, que es enormemente discriminatorio en sus comentarios, que hace una diferencia muy clara entre hombres y mujeres entre sus alumnos. ¿A dónde voy? Algo importante que quisiera retomar antes de la pregunta es justo esta visibilización que estamos teniendo en este momento, en estos momentos, ¿no? El número de quejas que existen en la UNAM en relación a 10 años no es porque no haya existido la violencia de género, es porque más bien se ha visibilizado, las personas están más conscientes de ella, y también hay un lugar a donde acudir. ¿A dónde acudir si yo presento una situación de violencia de género?
la primera recomendación que nosotras hacemos a la UNAD, ¿no? Esta unidad que tiene personal especializado, que ya lo decía bien Mara. ¿Qué quiere decir la UNAD? Porque en la UNAM nos encantan sí, claro. las siglas que nunca nadie entiende. Sí, es la unidad de atención y seguimiento a las denuncias en la UNAM. Existe, bueno, se conforma por diferentes áreas. Hay un área de contención psicológica, un área jurídica con perspectiva de género y un área de procedimientos con justicia restaurativa, desde una perspectiva de justicia restaurativa. Esta unidad, aunque se levante o aunque una persona presente su queja en la oficina jurídica de su facultad, va a darle seguimiento a los casos de violencia de género y va a contactar a la persona para darle esta contención y apoyo psicológico si lo requiere y así lo solicita, ¿no? Es una unidad súper importante porque justo da acompañamiento en un proceso que pues generalmente es difícil para las personas afrontar, ¿no? Por esta situación de es que es mi profesor y si me va a reprobar. Bueno, hay medidas de protección también que pueden otorgarse desde las entidades y que la unidad puede sugerir a las directoras y a los directores para evitar estas situaciones, ¿no? Como crear comités especializados para evaluar a una persona, ¿no? Quitar a la persona de la clase y poner a otra persona en tanto no se resuelva el procedimiento. Como ese tipo de situaciones, ¿no? Justamente conversando con la comunidad LGBTTI y hablando justamente de que este es el mes LGBTTI, llegó un correo hace algunos días que decía, bueno, es que nosotros no formamos parte de las políticas de la UNAM, son de género, pero nosotros no sabemos cómo, a dónde y con quién. Quizá también en este mismo protocolo se considera a esta comunidad tan importante dentro de la universidad, se habla del tema, lo han platicado, ¿cómo se integra? Oh, por supuesto que tiene que ver, el protocolo es de violencia de género y eso incluye las diversidades y las identidades de género, ¿no? Por supuesto que está considerado y en ese sentido vamos trabajando. Ojalá que cada vez más la comunidad LGBTTIQ se acerque a la oficina, a la UNAD y pueda contar con ese apoyo. Por supuesto que estamos preparados para ello y el protocolo cubre también sus necesidades, están consideradas y considerados. Cuando si señalas, Mara, que la ley no tiene los espacios, la legislación universitaria no tiene los espacios, ¿se está trabajando para que la legislación universitaria los tenga? Digamos que no solo, a veces se piensa que un nivel muy alto de posgrado o un alto nivel económico no va a ser abusivo y no va a tener políticas discriminatorias ¿no? Parece que las personas con menos recursos son las que actúan así, pero eso no es cierto, ¿no? Claro. Digamos, las personas con mayor preparación también son victimarios y víctimas, ¿no? Uno de los mandatos justo de la oficina es la revisión de la legislación universitaria para transversalizar los contenidos de igualdad y no discriminación. Eso es el primero de los presupuestos. Claro, como todas las instituciones fueron creadas como un espejo de legislación heteronormada, machista, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que revisar, porque finalmente el derecho es la puerta de acceso para acceder a la justicia, a la verdad, a la reparación. Y si el derecho tiene puertas muy angostas que impiden el paso a grupos específicos en situación de vulnerabilidad o mujeres, pues no vamos a encontrar ninguna de esas tres cosas al final. Entonces se está revisando, se están adecuando. Evidentemente, como decía Mara, hay cosas que tenemos que modificar. Tú revisas la legislación universitaria y evidentemente, como hija de su tiempo, no tiene el paradigma de violencia ahí, ¿no? Ni para un estudiante, ni para un académico, ni para un trabajador. Hablamos del honor en términos muy generales, hablamos del respeto, la ética en términos muy grandes, pero no hablamos de temas que hoy día constituyen temas de no solamente de violaciones graves a derechos humanos, sino además de ilícitos y hechos que pudieran conllevar acciones desde la sede penal. Entonces tenemos que empezar a replantear eso, pero a la par pues tenemos que empezar a cambiar las conciencias y nos parece que el tema del trabajo con la comunidad, porque finalmente la comunidad universitaria acaba siendo la posibilidad de transformar las reglas, transformar esta violencia que hemos naturalizado. Algo que creo que es importante abordar en la capacitación, se ha hablado mucho. Por lo general hablamos de violencia y pensamos en golpes. Y mucho de la reflexión es identificar otras formas de violencia que hemos naturalizado, los celos, la revisión del internet, de tu celular, el tema de violencia económica, en fin, otros tipos de violencia
que también tienen una merma en el ejercicio libre de derechos. Mujeres, hombres, pero principalmente mujeres que no pueden ejercer sus derechos plenamente o vivir plenamente porque están condicionadas por estas visiones totalmente machistas que al final del tiempo va escalando hasta que llega una violencia física, pues con consecuencias que vemos todos los días en los medios. Lo que encuentran ustedes que se ha, digamos, salido de la naturaleza de las cosas para entrar en la materia, digamos, de persecución y de guía, no sé, por ejemplo, a mí muchos años antes de jóvenes, los profesores, alguien te puede decir, a ver, que se levante el gordo, o a ver el grandote, ¿no? Cosas así, o los maestros que te ponían apodos, ¿no? Los maestros que decían, ustedes 5 siéntense hasta adelante porque son los únicos que van a aprender, que lo sabía. Sí, claro. Sí, esa parte, todos estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Y lo que parece una naturaleza, nos damos cuenta de que es un oprobio, ¿no? ¿Qué han encontrado? ¿Qué es lo que hemos logrado con los años derrumbar y entender y compartir? Pues nos hemos encontrado, evidentemente, tenemos un muro estructural ahí temible, pero nos parece que de la misma forma, y lo hemos puesto en esta mesa muchas veces, de la misma manera como hemos construido estas violencias, construido estos mundos irrespetuosos, también podemos construir otro tipo de espacios. Y nos parece que, por ejemplo, a mí que me toca a veces compartir espacios en el aula, los y las chavos de los salones ya son mucho más conscientes de estas cosas, ya te piden, ya te exigen, ya te dicen. Evidentemente hay facultades que por su construcción simbólica tienen mucho más poder probablemente que otras, pero por lo general sí le hemos apostado mucho a construir ciudadanía, a construir ejercicios de derechos desde las personas sujetas de derechos, además de transformar la parte estructural. Se han metido contenidos y se ha insistido mucho en meter contenidos de derechos humanos. Ya no es solamente un tema de novedoso, es un tema constitucional. 2011 incorporado en el artículo 1, que tiene obligaciones para todos, incluyendo la UNAM, y respeto, protección, promoción y garantía. Entonces tenemos que estar entendiendo que el mundo cambió de sistema operativo. Entonces este cambio de sistema operativo implica reconocer otras nuevas formalidades, digamos, en la manera de dar clases, en la manera de enseñar incluso, ¿no? Ya no soy el maestro, por lo menos a mí ya no me pasa, no soy el maestro y los alumnos, sino ya somos todos en un proceso mucho más horizontal donde compartimos saberes y tratamos de extraer un aprendizaje. Esos modelos hay que incentivarlos. ¿Cómo? A través de nuevas convocatorias, a través de nuevos personales que se vayan sumando a las cátedras, a las facultades, a través de alumnos formados, capacitados en temas de derechos humanos. Y con todos estos saberes, ¿cuáles son las violencias que más han podido detectar en la universidad? Es que, a ver, no voy a decir el top 3 porque hay muchas más, sí, pero claro. ¿Cuáles son las que dicen, a ver, de todo lo que hemos establecido, de todo lo que está funcionando, a lo mejor aquí están los puntos más difíciles de la UNAM? Sí, en el primer informe que sacó la UNAM, ¿no? A partir de la implementación del protocolo, las 3 primeras violencias que se manifestaron fueron la violencia psicológica, sexual y física, ¿no? Pero tenemos un problema muy grande, o visibilizamos un problema muy grande, que estas violencias se dan particularmente en relaciones de pareja y expareja, ¿no? Que nos habla mucho de cómo construimos nuestras relaciones y cómo comprendemos el consentimiento, ¿no? Que nunca nos han enseñado a entender qué significa el consentimiento. Entonces, este es un tema que es muy importante para la universidad. A partir de estas estadísticas, pues manda mensajes a varias unidades de la UNAM para la toma de diferentes acciones, ¿no? Hubo hace muy poco una campaña en el 14 de febrero sobre amor no es violencia, ¿no? Que por supuesto participaron también ustedes, ¿no? Ese mensaje es muy importante, ¿no? El acoso sexual, ahora muy... una actividad que se está propiciando mucho es el sexting sin consentimiento, ¿no? Que yo comparto mis imágenes probablemente en ese momento con mi pareja y después esta persona las comparte sin mi consentimiento, ¿no? Es un tema que no existe tampoco en la legislación nacional, pero que se está dando mucho ahora con las nuevas tecnologías y es importante visibilizarlo. Ahora, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, el tema de estas nuevas tecnologías, el tema de estas nuevas violencias, de pronto también se sataniza y decimos, no, nunca jamás se tomen fotos desnudos o desnudas porque Dios prohíba que eso se vaya... No, claro. De las religiones aparte, porque además cada quien puede creer en lo que quiera,
¿por qué decir nosotros debemos ocultar nuestro cuerpo, protegernos absolutamente de todo, en lugar de generar a lo mejor mecanismos para decir, podemos tener libertad sexual hasta en nuestros teléfonos con los conocimientos necesarios? ¿En dónde reeducamos esa parte justamente para no decir... el sexting tiene que estar prohibido para siempre y por favor no usen su teléfono y casi no lo prendan cuando estén cerca de otro ser humano? Sí, exacto. El sexting por sí mismo no constituye una práctica contraria o violenta, ¿no? Es parte del ejercicio de nuestra libertad sexual. El sexting sin consentimiento, ese es el problema, cuando otra persona, sin nuestro consentimiento, empieza a difundir estas imágenes. Sí. Yo creo que justo la clave es hacer parte a la comunidad universitaria de todos estos temas, ¿no? Siempre o mayoritariamente se trabajaba de forma individual, ¿no? Las autoridades de forma aislada. Pero la clave en la violencia de género, al ser un problema estructural, es unir a la comunidad universitaria en esta conciencia de qué es la violencia de género, cuáles son los estereotipos, por qué los reproducimos, y es que de construir un estereotipo, una idea, un prejuicio, no es sencillo, ¿no? Ahí está la labor difícil. Creo que Miguel apuntaba algo fundamental, que es, somos una estructura vertical. Claro. Nos dejamos llevar por el organigrama, y si tú estás abajo de mí en el organigrama, pues allá tú, ¿no? Y entonces yo puedo hacer lo que sea, pensando en, por supuesto, facultades y escuelas, pero también pensando en centros diversos de trabajo, de investigación, laboratorios, los medios de comunicación universitaria. O sea, realmente esta idea de hay seres intocables en la universidad, que los hay, ¿no? Algunos porque justamente no existe la legislación en términos de la legislación sindical o la legislación del personal académico para decir así no se puede, ¿no? Para sancionar de varias maneras. Y en otros casos porque el personaje es intocable, ¿no? No, pero si es una vaca sagrada de no sé qué, pues sí es violento y sí, no hay manera de que le expliques que tu nombre no es Reinita, ¿no? Que tus papás te pusieron de otro modo y te haces llamar de otra manera, ¿no? Etcétera. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar a minar esto? A quitarle esa cosa como pétrea e inamovible, Mara. Son dos cosas fundamentales. A partir de que hay un acuerdo rectoral para la prevención, atención y sanción a la violencia de género, sí. Se convoca a las entidades de la universidad a llevar a cabo acciones que tiendan a erradicar la violencia de género. Es decir, una oficina administrativa como la Oficina de la Abogacía General no puede estar en todas las instancias, en todos los momentos, y sí creemos que es parte del compromiso y la responsabilidad de los titulares de cada una de las entidades académicas poder impulsar estos programas, estas políticas al interior de sus entidades académicas para erradicar la violencia de género. Otra de las cuestiones es que un protocolo que maneja un procedimiento transparente ayuda precisamente a poner en igualdad de alguna manera de circunstancias cuando se trata de una violencia ejercida por los profesores o profesoras hacia las alumnas, si hay un procedimiento transparente, si hay un procedimiento serio en lo que respecta a la UNAD, se puede garantizar que esa relación de supra-subordinación de la que tú hablas y que es muy frecuente, se pueda de alguna manera subsanar para darle certeza a ambas partes, ¿no? Está interesantísimo. Complicado, por supuesto, pero hay mensajes, hay preguntas. Una de esas preguntas también, y que además se ha repetido en esta mesa y siempre da gusto que podamos volver a tocar el tema, es si yo soy hombre y me doy cuenta de que estoy metido en este círculo interminable de la violencia y que soy parte de, y digo, es que de verdad sí quiero estar en otro lado y sí quiero ser diferente. ¿Qué puede decir el protocolo al respecto? ¿Cómo, no me atrevería a decir reinsertar a los hombres en la sociedad? Porque no es eso, pero ¿cómo modificamos, lo repensamos? Porque es de todos lados. Y no todos los hombres dicen, pues yo soy machín y me encanta. No creo, hay muchos hombres que dicen, yo ya quiero cambiar este modelo. Y empieza también en mí como hombre. Claro, hemos trabajado espacios y creo que muchos de estos espacios tienen que ver con proponer, plantear este cambio de significados en lo que representa y lo que es entender ser hombre, ¿no? Pensar en nuevas formas de ejercer
tu masculinidad, sí, pero de una masculinidad mucho más afectiva, cercana, respetuosa, en otros correlatos, en otros términos. Creo que Miguel al principio mencionaba algo que tiene que ver con el tema de crear aliados, generar potenciales aliados para esta agenda, para esta estrategia, porque creo que algo que nos pasa en general a todos los mexicanos y es como un fenómeno, no alcanzamos a ver en la violencia una dimensión que realmente nos afecte. Pensamos en las mujeres desaparecidas, las mujeres violentadas, pero nunca pensamos, como varones, que nos va a tocar esa violencia. Entonces tenemos que entender que esa dimensión de la violencia también es consecuencia y causa de la forma y la manera como todos los días yo me encuentro en el mundo y salgo al mundo y me encuentro con las demás personas. Construir estas nuevas relaciones es un reto, pero me parece que los varones podemos jugar un papel importantísimo reconociendo nuestros privilegios, reconociendo nuestras violencias, y creo que aquí tocas un punto importante y que faltaría animar a la universidad a crear espacios para que los varones replanteen, repiensen otros esquemas de masculinidad no violenta y no discriminatoria. Y es muy importante mencionar, hay una organización no gubernamental, Gendes, que trabaja precisamente por las nuevas masculinidades y... acaban de sacar su agenda justamente de propuestas, ¿no? Así es. Y justo con ellos estamos trabajando precisamente para que las personas que acuden a la UNAD, las personas presuntas agresoras, en determinado momento esa sea parte de la atención que se les dé, canalizarlos hacia un grupo en donde se trabajen las nuevas masculinidades, y son ellos quienes en ese sentido están asesorando a la oficina de la abogada general y atendiendo a estas personas que desean ejercer la masculinidad de una manera diferente. Y decirlo, que han llegado personas a solicitar apoyo, ¿no? Decir, es que reconozco que estoy en una situación que probablemente he ejercido violencia y que quiero modificarlo, ¿no? Y que se han acercado a la oficina y justamente se les puede canalizar a esta organización. A ver, repetimos de volada cómo se hace, cuáles eran los requisitos para los que nos están escuchando y digan, órale, me quiero apuntar y quiero ser parte de este protocolo. Pues bueno, ahorita el 7 de mayo surgieron y se publicaron 2 convocatorias, una dirigida al alumnado y otra dirigida al personal académico. Sí. La de personal académico cierra este viernes, 8 de junio, y la del alumnado cierra el viernes 10 de agosto. Mayores de 18 años, en el caso de alumnados, que tengan conocimientos básicos sobre violencia de género y pues el interés en formar parte de esta política institucional. Y disponibilidad de servicio, ¿no? Claro, también claro, la disponibilidad de las 5 horas, 1 hora. Solidaridad, ¿no? Con la comunidad universitaria, que es súper importante. Y es que al interior de la comunidad universitaria, digamos, los problemas de parejas que tienen una enorme violencia, no es problema de ellos. O sea, digamos, todos los que, no sé, si uno es alumno, un veinteañero y uno ve que maltratan a una compañera, claro, es problema de todos. Por supuesto. ¿No? Bueno, la violencia siempre es problema de todos y tiene que ser problema de todos, más en una comunidad que se supone que está formando alumnos y que se supone que está también, por un lado, financiada con los recursos de todos los mexicanos y por otro lado, formando a quienes esperamos se vayan a ir a trabajar a ese mismo país. Entonces, bueno, pues sí nos toca repensar, o sea, todo esto, ¿no? Para quienes fuimos a la universidad antes de 90 y tantos, o sea, antes del 2000, implica pensar otra comunidad universitaria, o sea, empiezas a hacer cuentas y dices, pues había este problema y había este otro problema y había esta otra fuente de desigualdad y otro ataque a los derechos humanos y esa era la normalidad en la que vivíamos, ¿no? Y sí va a costar mucho trabajo empatar una actividad académica y un centro en lo académico con esta idea de empatía y de respeto a los derechos de todos. Ya nos vamos, querida Saldívar, ya nos está haciendo señales como de Cachericacher. Muchas gracias a Mara Muñoz Galván, a Anel Tagle Varela, a Miguel Moguel, todos miembros de esta oficina de la abogada general. Un saludo para la abogada general. Muchas gracias por este espacio. Que les vaya muy bien y vamos evaluándonos. Sí, a ver cómo todo el tiempo. Muchas gracias. ¡Qué cosa! ¡Qué temas! ¡Cuántos comentarios! Gracias a los que hacen comunidad con nosotros, que también formaron parte de esta conversación. Estamos leyendo todos sus comentarios y por supuesto que atendemos todas las recomendaciones. Sí, vamos a escuchar un álbum de 2015, Pulnicultura, la canción que abre el álbum de Björk de 2015, que se llama Stone Milk
Milker como La playa islandesa, y que han calificado como una de las canciones más tristes, justamente la de una debacle amorosa. ¿Alguien de aquí ya se fue a ver a Björk Digital, la exposición? No, ya fue. Vamos. Hablaremos de ella el viernes, pero por lo pronto vamos a escucharla. Juxtaposition in a fade. Find our mutual coordinates. Are so rare. I better document this. At last the view is fierce. All that matters is En el mundo, por ejemplo, México ocupa el lugar número 25 del mundo de feminicidios. En América Latina somos el segundo lugar. Si no empezamos a tener otro tipo de políticas en todos los espacios, no vamos a poder revertir lo que ya de por sí es irreversible en nuestro país, y creo que tendríamos que empezar a tener otras visiones. Agradecemos muchísimo, por supuesto, lo que se está haciendo con este protocolo universitario. Visiten www.igualdaddegénero.unam.mx si quieren formar parte de esta comunidad que está desde lo espacio que tiene intentando cambiar las cosas. Pero pues ya nos vamos. Tan, se acabó este lunes, se fue volando, sin duda. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias, equipo guerrero de Radio UNAM, equipo guerrero de TV UNAM. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Les mandamos un gran abrazo. Muchísimos mensajes esta mañana. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA. Muchas gracias, Luisa Iglesias. Imaginémonos otra comunidad, otro país, otra universidad, y vamos viendo qué se puede. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Gracias, Lisa. Gracias, Juana Inés. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.